Nosotros el día de hoy vamos a ver muchos videos porque es más fácil que ustedes puedan reconocer observando a un paciente que solamente que yo les explico. Y con lo primero que yo quiero empezar es con esto. Solo deseo que seas la persona más feliz del mundo. ¿Y por qué este pequeño recordatorio? Para los chicos o para las personas que sufren de afasia, el comunicarse es sumamente difícil, porque en algunos casos vamos a ver que saben lo que quieren decir, pero que no va a haber una conexión exacta y no van a poder producir lo que ellos quieren decir. En otros casos pueden producir, pero no saben qué tienen que decir. Entonces aquí es sumamente difícil el poder comunicarse. Y es por eso que yo les puse este mensajito que es importante que lo tengamos presente para esto. Lo primero que vamos a ver es afasia. ¿Y qué es afasia? Es un estado patológico. Cuando nosotros hablamos de un estado patológico, ya sabemos que no solamente es un estado funcional, ya incluye algo más, ya sucede algo más que puede estar en nuestro sistema nervioso central. ¿No? Es la dificultad o la pérdida completa o incompleta para podernos expresar, ¿no? Como les decía hace unos minutos, es el estado en el que yo de repente quiera decir algo y la palabra no la encuentro. No encuentro la palabra exacta o la frase exacta para poder comunicarme. O lo contrario es que yo puedo articular, pero no sé qué decir. ¿No? O puede haber una conexión entre que sé qué decir, puedo articular, pero simplemente no hay esa conexión, está rota y simplemente no hay una expresión alguna. Y lo podemos convertir en algunos casos en los niños con mutismo y decimos, hay mutismo selectivo. Pérdida de la comprensión del lenguaje oral y o escrito. Es aquella persona que de repente puede leerlo, pero no puede expresar lo que lee. O simplemente no puede reconocer los grafismos o los dibujitos en esos casos para ellos de lo que está observando. Para ellos simplemente esas letras son imágenes que no las reconoce. No va a poder expresar lo que dice. Hay una desorganización semántica, su propio discurso frente a los demás y consigo mismo es difícil, no hay una comprensión, ni siquiera ellos se pueden comprender qué cosa es lo que de repente en ese momento quieren expresar, porque no va a haber una conexión exacta entre lo que yo recepciono, entre lo que yo comprendo y lo que yo expreso. Pueden haber muchas rupturas, tanto es así que nosotros vamos a encontrar 8 tipos de afasia. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir nosotros para que nos ayuden a diagnosticar esta afasia? Es que vamos a tener que usar el diagnóstico neurológico. Solamente con un diagnóstico neurológico nosotros vamos a poder llegar a saber en qué momento y a qué forma de afasia nos estamos enfrentando. Pero no estamos hablando que hay una pérdida de inteligencia. La parte intelectual se conserva. Si es que ha sido por un proceso de un adulto mayor, que es básicamente cuando las personas que sufren afasias, la parte cognitiva se conserva. Pero en los pequeñitos es difícil porque ya tienes que proporcionarle el conocimiento más la comunicación. ¿No? Y bueno, la integridad de los órganos bucofonatorios están intactos porque ahí no hay alteración alguna. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la etiología? Lo primero y lo más resaltante es esto, es una enfermedad cerebrovascular. Por ahí vamos a partir. Siendo una enfermedad cerebrovascular, nos estamos enfrentando a una isquemia cerebral, nos estamos enfrentando a un accidente, a un traumatismo cefalocraniano, nos estamos enfrentando
a que está producida básicamente en las áreas cerebrales especializadas, ¿sí? Área de Wernicke, área de Broca. Entonces, en algunos casos, como ustedes van a ver ahorita, hay muchas literaturas donde ustedes van a encontrar que solo dicen que existen dos afasias, Broca y Wernicke, pero se sabe que hay otros tipos de afasia. En algunas literaturas ustedes solamente van a encontrar eso, como lo vamos a ver ahorita en el video. ¿Por qué puede suceder esto? Por tumores cerebrales, infecciones cerebrales del sistema nervioso central y puede haber un deterioro por demencia, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar afasia. La afasia es el campo de investigación por excelencia de la lingüística clínica y supone una situación de déficit lingüístico provocada típicamente por una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo, que puede ser un accidente cerebrovascular, un traumatismo cranoencefálico o también tumores. Existen dos tipos básicos de afasia de Broca y afasia de Wernicke, que deben su nombre al fisiólogo Paul Broca y al neurólogo Karl Wernicke, que las identificaron en el siglo XIX. Los hablantes con afasia de Broca tienen dificultades para pronunciar las palabras, para construir una oración y por tanto sus emisiones son entrecortadas, no fluentes, llenas de pausas y reinicios y se apoyan especialmente en elementos comunicativos que no llegan a ser palabras como vocalizaciones, entonaciones exageradas, gestualidad, expresividad facial. Por su parte, los hablantes con afasia de Wernicke construyen bien las palabras, las pronuncian bien, pero no comprenden exactamente lo que se les dice y su discurso carece de coherencia significativa. Con frecuencia estos hablantes tienen logorrea, es decir, hablan demasiado, y en casos graves pueden llegar a mostrar jergafasia, es decir, un discurso incoherente que no se entiende. Otro rasgo asociado típicamente a la afasia de Wernicke es la anosognosia, es decir, la ignorancia del propio déficit. Estos dos tipos de afasia se denominan afasia no fluente y afasia fluente de acuerdo con sus manifestaciones lingüísticas, pero existen otras clasificaciones que tienen en cuenta la preservación de las habilidades semióticas básicas, como pueden ser hablar, entender, escribir, leer y repetir, o criterios anatómicos, de manera que, según la zona de la lesión, se diferencian tipos diferentes. Entonces, ya hemos visto básicamente que nosotros vamos a encontrar en literaturas diferentes contextos o diferentes tipos de afasia, porque vamos a encontrar, cuando nosotros trabajamos a nivel lingüístico, vamos a encontrar otras características y otras categorizaciones, pero si estamos viendo a nivel médico vamos a encontrar diferentes tipos de afasias. ¿Por qué nosotros es importante que podamos reconocer los diferentes tipos de afasia? Porque cuando nosotros solamente trabajamos a nivel lingüístico, nosotros vamos a querer que el doctor nos diga en términos educativos, en términos terapéuticos, y eso muy pocos médicos, muy pocos neurólogos lo trabajan. Entonces ellos normalmente van a decir, está alterada tal área, está inflamado tal parte y afasia anómica, o afasia Wernicke, afasia Broca, o afasia múltiple, o afasia mixta, afasia global. Entonces, si nosotros no conocemos los dos lados, no vamos a poder realmente saber ¿y eso qué es? Entonces, recién ponernos a buscar va a ser un poco difícil. Entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros, para producir el lenguaje, vamos a encontrar que necesitamos ¿qué cosa? Un proceso en el área de Wernicke cuando nosotros escuchamos, que luego va a ser la parte comprensiva, que va a llegar a la parte de la asociación, a la área de asociación, luego va a bajar al área de Broca y ¿qué va a suceder? Vamos a articular una expresión. Escuchamos, procesamos y encontramos o experimentamos una respuesta. Pero ¿qué es lo otro que puede suceder? Escucho algo que tengo que repetir usando el versículo 4 y lo repito. Entonces yo escucho y les digo, bueno, ahora van a repetir después de mí. Uso área de Wernicke, versículo 4, área de Broca y repetí. Escuché, procesé
dice que tengo que repetir, uso fascículo 4 para repetir y utilizo el área de bloco para poder expresar. Músculos, toda la parte verticular. Entonces, aquí vemos en este cuadrito cómo es el proceso de nosotros para la hora de ver. Pero ¿qué sucede cuando alguna de estas partecitas se rompe? Porque no es que se tenga que romper todo. Se puede romper en una partecita y es un tipo de fase. Y ahora lo vamos a ver cómo es. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la comprensión, tengo la evaluación, la asociación, tengo la fluidez y aquí tengo la repetición, que es la comprensión. ¿Y por qué necesito conocer cómo es el desarrollo? Porque cada área me va a ayudar a procesar de una manera diferente nuestro lenguaje o cómo nosotros tenemos que articular. Entonces, ¿qué clasificación y características vamos a encontrar? Una fase de Wernicke, como su propio nombre lo dice, se rompió, se alteró el área de Wernicke, se inflamó, le dio un traumatismo cefalocraniano y esta área se perdió. Entonces, si no funciona el área de comprensión, ¿cómo voy a asociar algo y cómo voy a hablar algo? Aquí puedo articular bien, pero si no te estoy comprendiendo lo que tú me estás diciendo. Es como cuando hablemos de repente en algún momento con alguien que hable chino, pues, ¿no? Vamos a entenderle, de repente abriremos los ojos gigantescos. ¿Qué me estás diciendo? Porque si la persona que nos está expresando frente ni siquiera mueve los brazos como para poder, mediante el gesto, poder intentar entendernos, nosotros podríamos darle una respuesta. ¿Ustedes qué creen? No. Porque si esa persona, por más que esté hablando chino, por lo menos nos esté señalando, nos esté guiando con los gestos, podríamos buscar, intentar entender y podríamos poder expresar una respuesta. Pero si esta parte, la comprensión se perdió, es como que si él estuviera hablando chino y simplemente no te entendí. Es así. Entonces vamos a ver qué dice. Esa es una conversación o un diálogo de una persona con afasia de Wernicke. No creo que la vayamos a usar. Y si ahora tengo algún problema y viene alguien dentro de un mes, dentro de 2 meses o dentro de 6 meses, tendré un nuevo dentista. Y si ella tira todo, visitaremos a algunos amigos de ella y ella no puede tirarlos. Puede articular, porque no hay ninguna alteración en la parte de la articulación, pero no hay algo con sentido. No hay un hilo en esa, no es coherente, no hay un hilo en esa conversación, ¿no? Entonces vamos a ver ahora. Damas y caballeros, es para mí un placer participar en este acto sobre salud y el desarrollo de fuentes de energía. Estas consideraciones han estado con nosotros. El Dr. Wilson Talley, laureado físico nuclear, asesor científico del gobierno norteamericano, nunca podrá de nuevo hablar así, porque sufrió una apoplejía. La llegada de la energía nuclear. Muy agradable. Marzo 99. 8. Apoplejía. Marzo 6. Dormir. Las 2 de la mañana me levanto. En el baño estaba aquí. Fui... y me encontré esto muy raro. Desde entonces Wilson ha intentado escribir sobre lo ocurrido en la habitación del hotel, la noche de la apoplejía. Pero el daño cerebral afectó a su capacidad de expresión e incluso de lectura de lo que él escribe. De 1 a 2. Y el baño aquí mismo. Y
recto todo el camino y casi arrastras. Y no estoy seguro. Casi 6 minutos, no estoy seguro. ¿Dónde estabas? Lo siento. Nuevo Mar, no. En Nueva York. Wilson cogió un taxi para volar a su casa en San Francisco. Solo después de dar una vuelta a Manhattan, pudo decir el nombre del aeropuerto. Aterrizó en San Francisco 12 horas después de la apoplejía y fue hospitalizado. Acabas de sacar el carnet otra vez, ¿es así? Sí. ¿Y has conducido hasta aquí cada día Sí, para el tratamiento? perfecto. Ha pasado un año. Ahora puede hablar e incluso conducir hasta el hospital. Pero su capacidad lingüística ha quedado muy mermada. El doctor Talley tiene una gran dificultad para entender lo que se le dice o incluso cosas que él lee. También le cuesta mucho producir el lenguaje. Ahora, lo que ocurre cuando intenta hablar es que las palabras le salen fluidas, pero lo que dice casi no significa nada. Le es difícil encontrar las palabras que desea, y lo mismo le ocurre al construir frases coherentes que reflejen realmente lo que él está intentando decir. Un escáner mostró que la hemorragia había dañado gran parte del hemisferio izquierdo, incluyendo el área de Warnick. Pero la mayoría de los pacientes como Wilson no pueden producir en este área del cerebro toda la comprensión y construcción de frases. El modelo de daño cerebral en cada paciente es diferente y medir con precisión cómo afecta a las capacidades lingüísticas individuales es también difícil. ¿Lo has comprado molido? Sí. Ya molido. En una conversación normal, el doctor Talley se basa en otros tipos de información. ¿Quieres que lo haga? Olvídalo, tú puedes ¿Lo hacerlo. haré yo? Yo no puedo. De acuerdo. Se basa en la cara, en los gestos, en el tipo de entonación en la voz, y él recoge toda esa información para ayudarse a entender la situación. Por lo tanto, da la sensación de que entiende casi todo. Pero cuando le hacemos un test controlado, en el que anulamos todas las pistas, nos encontramos que de hecho tiene un profundo desorden del lenguaje. Ahora te enseñaré una fotografía, y me gustaría que me dijeras qué ves en ella. Bien, hay gente aquí, desde aquí. Mira la planta. La gente está aquí y tenemos viniendo aquí. Y muy malo. Y la ventana está aquí. Wilson parece entender, pero no puede encontrar las palabras correctas y ordenarlas sintácticamente en frases. ¿Quién crees que rompió la ventana? Él. Este de aquí. Bien, Él. Esta ventana de aquí. bien. Sí. Nina Dronkers ha reunido una colección única de escáneres cerebrales de pacientes de apoplejía con desórdenes del lenguaje. Los resultados revelan que muchos tienen dañadas las dos áreas clásicas del lenguaje. Pero una imagen más extensa revela una red de diferentes áreas que gestionan aspectos específicos del lenguaje. Hemos visto que hay un cierto número de pacientes que tienen problemas nombrando cosas. Encontramos otros que tienen problemas para entender las reglas gramaticales. Toda esta casuística nos indica primero que el proceso del lenguaje es muy complicado. Y también nos indica que hay muchas áreas auxiliares en el cerebro con diferentes funciones. Toca el círculo blanco. Los pacientes a menudo recobran algunos de los aspectos básicos del lenguaje, como el reconocimiento de los sonidos de las palabras, lo que sugiere que esas funciones no requieren una propia estructura especializada. Toca el cuadrado verde. Verde. Por desgracia, es muy raro ver la recuperación completa de un paciente afásico. Excelente, gracias. Y el hecho es que en la mayor parte de los pacientes una significativa área del cerebro ha sido dañada
Y que eso es lo difícil para otras áreas del cerebro que han estado por un largo periodo de tiempo haciendo otra cosa, de pronto asumir una nueva función. Y lo que creemos que ocurre es que el resto del cerebro intenta hacer ese trabajo lingüístico, pero lo hacen a su manera. Y desafortunadamente no lo hacen tan bien como los mecanismos lingüísticos del lado izquierdo, porque ellos no lo habían hecho nunca antes. Entonces es como un paciente con afasia de Wernicke, ustedes han visto que no, ha dicho la doctora, que si no ve los gestos no puede hilar la conversación, ¿no? Él intenta comunicarse, pero ¿cómo? Ayudándose de los gestos, porque solamente escuchando no puede hacer el proceso para poder encontrar una respuesta. ¿Y qué sucede con el área de Broca? Lo contrario. Wernicke funciona muy bien, hace todo el proceso, escucha, comprende, hace la asociación, encuentra la respuesta, pero ¿qué sucede? El área de Broca, la parte de articulación, no funciona. Aquí no estoy diciendo que alguno de los órganos tipo fonatorios están alterados. Aquí simplemente estoy diciendo que no puede encontrar los sonidos exactos para poder dar una respuesta a lo que escuchó, a lo que tiene que responder. Sí hace todo el proceso de comprensión, hace el proceso de asociación, pero no hay un proceso de articulación. Y vamos a ver aquí qué alteraciones encontramos. Así como vimos un diálogo anterior, veamos. Veo al doctor, el doctor me manda a Capital, voy al hospital, doctor me tiene cama, 2, 3 días, doctor manda a casa. ¿Qué le falta ahí con relación al anterior? ¿Qué le falta? Le faltan algunos sonidos, ¿no? Si nosotros vemos esto, ¿qué dijéramos? Ah, es un niño que tiene una dislalia, que hay un sonido que lo omite, ¿cierto? Entonces, a este tipo de pacientes sí, pues los vamos a trabajar como aquellos niños con dislalia, que tienen un sonido que lo han omitido. ¿Por qué? Porque ellos ese sonido todavía no lo reconocen, no saben dónde lo pueden poner. Entonces vamos a ver aquí un video de una paciente con afasia de Broca. Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Pintas. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Pan. Ahora, un poco más fuerte. Pan. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La manzana. Dilo tú. Manzana. Hombre, ahora. ¿No ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien? Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa. Que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate.
Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Me pues a la palabra a la Isa. Te vas a la playa con Isa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? Sí. ¿Sí? Venga. Muy bien. Es este paciente el que definitivamente sí comprende todo, pero que va a encontrar frustración al momento de no poder articular, porque básicamente es el problema de articulación. No estamos hablando de una alteración en alguno de los órganos bucofonatorios. ¿Y qué sucede con la fase de conducción? ¿Se acuerdan que decíamos que el fascículo arcuato nos ayudaba simplemente a repetir? Es aquella persona que va a comprender, que va a asociar y que puede producir. Pero si yo le digo, repite como le está diciendo, manzana, ¿qué he dicho? Y ella tenía que repetir, manzana, se rompió. No existe. No puede hacer ese proceso. Con esta persona nosotros vamos a necesitar trabajar solamente comprensión, asociación para que me dé una respuesta. Pero yo no puedo trabajar el tema de repetición, no puedo trabajar el copia lo que yo estoy articulando o copia lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Básicamente ellos solamente tienen, tienen alterado esta zona donde el fascículo arcuato no les va a permitir que realicen este proceso. Nosotros vamos a trabajar con ellos como si tuviéramos a un paciente que tiene disfilalia, pero que recién va a conocer el sonido, para que ellos puedan comprender lo que tienen que decir. Este paciente no lo vamos a hacer que repita, que procese. Vamos a generar preguntas para que ellos encuentren respuestas, pero nunca con repeticiones. Y tienen que ser preguntas exactas. Nosotros vamos a encontrar ¿qué va a suceder? La fase transcortical sensorial. Nosotros producimos para la comprensión dos procesos. Escuchamos, ¿ya? Hay como un pequeño paréntesis, y procesamos para entrar al área de asociación. Yo te escuché, pero justo donde ya estoy empezando a procesar, se rompió. Puedo llegar de repente a comprender una partecita, pero donde tengo que, ya tengo que buscar la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? A mí me enseñan una foto de un gato, me enseñan la foto de Garfield, observo y reconozco que es Garfield, entonces ¿qué tengo que hacer? Es Garfield, pero cuando yo digo, es Garfield, se rompió. Entonces ya no hay esa respuesta. ¿Ya? Sí lo comprendí, sí lo ubiqué, sí puedo de repente encontrar esa respuesta, pero cuando tengo que asociarla para buscar, ¿cómo digo Garfield? Para encontrar esos sonidos que hagan la palabra Garfield, no, pues no llego a eso, no llego a esa asociación, porque ahí se rompió. ¿Y qué es? Afasia transcortical sensorial. ¿Que está dentro del área de Wernicke? Sí, pero solamente en una proporción. No está toda el área de Wernicke alterada como lo vimos al inicio, que sí estaba alterada todo el área. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Transcortical motora. ¿Cuál es la diferencia? Que en la transcortical motora hay la comprensión exacta, hay la asociación, pero cuando tengo que empezar a buscar esos sonidos, a unir esos sonidos para que salga la expresión, no hay. Porque ahí ya puede haber un proceso de parálisis facial, ya incluye otras cosas, me dio un derrame cerebral y quedé con una parálisis total. Entonces ahí la posición muscular ya es un poco más complicada, pero también tengo que
aquí no va a encontrar eso. Sí puede articular, sí puede movilizar, sí puede expresar, pero no va a encontrar exactamente lo que tiene que decir. Sí comprendí, sí asocié, pero aquí se perdió. ¿Qué pasa con la fase anómica? Miren, todo funciona bien. El área de Wernicke, el área de comprensión, fascículo arcuato puede repetir, hace la asociación. Aquí en el área de Broca la parte funcional motora está bien, pero el lóbulo frontal está alterado. Sé lo que tengo que decir, pero de repente no sale. Y vamos a ver aquí. Bien, cierra los ojos, apriétalos. ¿Puedes apretar mis dedos? Fantástico. Mueve los dedos de los pies, por favor. Eso es. Muy bien. Perfecto. Se le dan bien los test. Saqué buena nota en... ¿Cómo se llamaba? Selectividad. ¿Puedes decirme qué es esto? Cielo. Piénsalo. Cielo, ¿lo tienes delante de ti? ¿Puede verlo? Sí, lo veo, pero es que no me sale el... Vale, no pasa nada, piénsalo. A veces cuesta recordar los nombres. Inténtalo. ¿Cómo me llamo? Lo sé, pero... ¿Y tu hijo? Lo sé, aunque ahora... ¿Cómo se llama? Lian, dale un momento. Es... ¿Cómo se llama? Es... Él se lo puso. Le llamó así por su padre. ¿Cómo no recuerda el nombre de su propio hijo? Sabe que es su hijo. El hemisferio derecho percibe la conexión emocional con el bebé, pero no se comunica con el izquierdo. Allí nacen las palabras. Hemos cortado la conexión entre ambos hemisferios. Necesita crear otras. ¿Y cuánto tardará? Lo conseguirá. La recuperación es dura. Es un proceso de aprendizaje. Debes ser paciente y ayudarle. No podrá hacerlo sin tu apoyo. Ahí vemos entonces que en la fase anómica todos los procesos se dan, pero la parte de expresar ahí es donde se pierde. ¿Ya? ¿Qué pasa con la fase transcortical mixta? Funciona Wernicke, hay compresión, pero no hay asociación. No llego a una conclusión, entonces no puedo expresar, porque sí funciona Broca, pero va a ser ayudado por simplemente repeticiones, porque ahí no está alterado. Nosotros no podríamos buscar una conexión donde él tenga que procesar una respuesta. Simplemente va a ser un repetir constantemente de actividades, de acciones para poder hilar conversaciones, pero que él procese completamente todo, haga una asociación para encontrar los sonidos exactos para producir una respuesta, es aquí donde se pierde, donde se rompe. Entonces nosotros vamos a encontrar la última, que es la fase global. Aquí sí, pues no funciona, te escuché y ya no puedo procesar, no puedo repetir y no puedo asociar, no puedo encontrar la parte de asociación para poder articular. Pero te escuché, articuló, y claro, aquí está. O sea, hice el primer proceso, la primera partecita, ¿se acuerdan que le dije? Escuché, empecé a procesar, y para empezar a procesar y encontrar la respuesta, ahí es donde se rompió. Te escuché, pero tengo que hacer el proceso para poder repetir, no funciona. Tengo que encontrar los sonidos exactos para poder decir la palabra casa, no, ahí se pierde, pero sí puedo decir casa, porque no está alterada la parte funcional de los órganos bucofonatorios.
El problema entonces es en una conversación, que no hay boca, no, que no, tampoco produce. Solo te escucho. Y puedo de repente articular. Y si fue con un adulto, tengo los sonidos, tengo las palabras. Puedo hablar y hablar y hablar y hablar, recordando algo, ¿no? Pero va a haber una conversación exacta, ¿no? Porque lo que yo te escuché se quedó, no hubo el proceso, pero yo sí puedo articular, sí puedo hablar. Entonces, esas son todos los tipos de afasia que nosotros vamos a encontrar en diagnósticos a nivel de nuestros neurólogos. Ellos nos van a dar estos títulos. Ellos nos van a decir afasia global, afasia anómica. Nosotros, para hacer un tratamiento de un paciente con afasia, nosotros no lo vamos a evaluar solos, porque no podríamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un mapeo cerebral. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un examen neurológico, básicamente. Si nosotros no tenemos eso, no podemos decir, este paciente tiene esto. Porque en base a resonancias, en base a placas, ellos pueden definir exactamente dónde está la alteración. Y son ellos los que nos van a remitir el paciente, y nosotros, en base a ese diagnóstico, nosotros vamos a empezar a tratar. Nosotros aquí no vamos a hacer un proceso de diagnóstico, no vamos a hacer un proceso de evaluación. Lo que vamos a hacer es un proceso de evaluación de qué áreas todavía se han mantenido a nivel del lenguaje. ¿Qué ha quedado rescatable a nivel del lenguaje articulatorio, a nivel del lenguaje expresivo, a nivel del lenguaje comprensivo, a nivel del lenguaje gestual y verbal? Pero como yo les dije al inicio, de repente yo no entiendo chino, pero esa persona que se quiere comunicar conmigo empieza a hacer gestos, empieza a hacer señas, empieza a mover el rostro, entonces yo puedo empezar a comprender qué cosa necesita, qué cosa quiere. Pero nosotros no vamos a saber exactamente qué cosa está alterada, qué área está alterada, si nosotros no contamos con una evaluación neurológica básicamente. ¿Qué pasa con la clasificación de Fernando Cuevas? Como yo les dije, vamos a tener dos clasificaciones, una médica y una a nivel de lingüística. ¿Qué sucede aquí? Nosotros vamos a decir, al nivel de percepción del habla, que vamos a encontrar agnosias auditivas, pérdidas de proceso auditivo. ¿Con qué le estaríamos relacionando? Con una afasia de Wernicke. Porque no es que no escuche, sino que no realice el proceso de procesamiento, de comprensión, de selección para un resultado. Producción oral. Que estamos hablando, la parte de articulación. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Como anomías o anomias. En la parte de lectura, básicamente, ¿quiénes son? Los niños o los pacientes con dislexia, aquellos que van a rotar, aquellos que van a confundir por la posición del grafismo, por la posición o la ubicación en el contexto. Cuando hablamos de la escritura, las disgrafías, aquellos pacientes que en algún momento nosotros vamos a encontrar con letras que van a ir desde muy grandes hasta muy chiquititas, o que van a presionar mucho a la hora de escribir, que si yo sigo pasando las hojas, 3, 4 hojas, sigo encontrando lo que escribí en la primera hoja. Aquellas personas que no van a reconocer en dónde tiene que parar una letra, hacer un espacio, una palabra, dónde termina, hacer un espacio y empezar en la otra. Pueden escribir todo junto o pueden romper la palabra, ¿no? En vez de escribir paseo junto, como, va y seo, ¿no? Donde comprensión y producción de oraciones, ¿no? La comprensión asintáctica y el gramatismo respectivamente. Ahí va a haber una ruptura de diferentes formas. Vamos a encontrar a pacientes disortográficos, disgráficos, disléxicos.
en algunos casos discalcúlicos. Entonces, eso es cuando nosotros trabajamos, o esta clasificación es cuando nosotros trabajamos como en la parte lingüística, en la parte de terapia, en la parte de aprendizaje. Pero nosotros nos tenemos que validar en una función de una evaluación neurológica. Eso quiero que quede muy claro, por favor. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, nosotros vamos a determinar que los componentes y los procesos lingüísticos tienen que ser utilizados comúnmente como un proceso de articulación, básicamente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de diagnosis auditivas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una sordera cortical. ¿Quién me va a dar ese diagnóstico? También me lo van a dar especialistas. ¿Por qué? Porque les van a hacer una evaluación que se llama restos auditivos o rasgos auditivos. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar que algunos pacientes, tiene hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia? Hipoacusia leve, hipoacusia moderada, ¿no? Es sordo. ¿Pero qué tipo de sordo es? ¿O dónde está esa alteración? ¿A qué nivel está? Nosotros necesitamos saber si esa sordera cortical, ¿qué más está alterando? Nosotros no podemos ceñirnos a que venga la mami y que nos diga es hipocúsico. Remítame la evaluación exacta, porque para lo que la mamá simplemente cogió el título que le ponen a ese paciente, no es lo que a nosotros nos va a ayudar para poder trabajar. Nosotros tenemos que tener toda una evaluación exacta, no solamente del neurólogo, no solamente del psicólogo, debemos de tener del otorrinolaringólogo, debemos de trabajar con todas las personas que han evaluado a ese paciente, porque muchas veces en el camino se quedó alguna cosa importante que nos puede ayudar a nosotros para un mejor trabajo. Un informe médico no solamente puede ser que nosotros lo leamos y lo utilicemos. Lo ideal es intentar conversar con esa persona, que de repente es un poco más largo el proceso, que de repente para nosotros es, me va a quitar tiempo, de repente para nosotros es, pero no está dentro de mis obligaciones. Sí está dentro de nuestras obligaciones para poder nosotros hacer un buen trabajo a nivel de terapia. Nosotros vamos a encontrar también que puede haber una... Puede haber también una sordera verbal, ¿no? Una sordera pura. Esos sonidos que no van a ser escuchados, que no van a ser procesados. Nosotros vamos a encontrar también sordera para la forma de la palabra. Hay algunos sonidos, hay algunos conjuntos de palabras que de repente son ese conjunto de palabras, ese conjunto de sonidos no van a ser escuchados, pero lo demás sí. Entonces nosotros vamos a ver que cuando quiere me escucho, cuando quiere no. Cuando quiere me entiende y cuando quiere no me entiende. Puede suceder, puede ocurrir ese estilo selectivo. No es que sea selectiva, sino que es el conjunto, es la unión de algunos sonidos dentro de una palabra que él no procesa. Porque puede ser un sordo selectivo, no, hay un mutismo selectivo, pero un sordo selectivo no se ha descubierto. Pero sí puede haber que la unión de algunos sonidos que forman una palabra, sí, pues no los escucho. Y de repente por ahí pues calza en que están unidos todos dentro de una palabra y no, ya no entendí esa palabra, no la escuché. ¿Ya?
¿Qué sucede aquí? Sordera para el significado de la palabra, ¿no? Yo puedo saber la parte articulatoria, pero si yo escucho la parte semántica de esa palabra, o sea, el significado de esa palabra no lo entiendo.